cámara. Resulta que yo voy a brindar un café para decirle, yo a quien estoy voy a presentar el sabio de la Z. Y fueron 3 minutos. Usted, buenos días, antes que nada. Mire un café Santo Domingo. Muchas gracias. Buen día, ingeniero. Antes de la entrevista, ¿cómo un tema de un libro que usted está haciendo y va a terminar? ¿Y de qué se trata? Gracias, señorita. Bueno, ojalá, muchas gracias por esta invitación que indiscutiblemente, al ser ustedes el programa que marca los temas informativos y en muchos casos la defensa de los fenómenos sociales en el país, me consta. Es para mí un prestigio estar aquí, invitado por ustedes para tratar diversos temas. Ese libro, que ojalá nos llegue a tiempo para dedicárselo, es que nos pusimos a pensar qué libro hacía falta en el campo de la energía en el mundo. Entonces, hay muchas explicaciones y muchos libros sobre la génesis del petróleo, del gas natural, del carbón, de la geotérmica, de la hidráulica, de la eólica, de la solar, de la fisión nuclear, de la fusión nuclear y de todo esto. Pero no hay un libro porque la energía es muy amplia, pero el mundo se ha concentrado en usar un tipo de energía, básicamente. Si bien se usa mucho calor, que el calor no es una energía en sí, pero sí es un indicador del tránsito de la energía. Eso es el calor. Calor es un tránsito de la energía, pero la energía más usada es la electricidad. Entonces, lo que el mundo se afana es por buscar fuentes para de ella producir electricidad, porque cada vez más la producción toda se nos vuelve eléctrica, porque ya el hecho de que los semiconductores marquen el ritmo de la producción industrial digital del mundo entero. ¿Y qué son los semiconductores? Dispositivos eléctricos. Entonces la electricidad es y seguirá siendo más que nunca la principal forma de energía usada por la civilización que vivimos actualmente. Ahora bien, ¿de qué fuente se extrae? Se puede extraer de la hidráulica, de la solar, de qué fuente, de la geotérmica, pero esas fuentes, todos tenemos eólica, todos tenemos solar, pero no todos tenemos geotérmica. Todos tenemos agua, aunque sea un poquito, excepto algunas islas. Ahora, para generar electricidad del agua se necesita tener cuencas, tener altura, porque la hidráulica es una energía de posicionamiento. Bueno, entonces tenemos las otras formas de extraer petróleo, gas natural, carbón, etcétera, leña, para entonces, que es biomasa, para producir electricidad. Y también tenemos la fisión nuclear, que es la rotura del núcleo del átomo para liberar parte de su energía y convertirla en electricidad. Ahora, la meta más codiciada del mundo es encontrar cómo reproducir el fenómeno del Sol, de las estrellas, de cómo se genera electricidad en las estrellas aquí. Y eso se llama fusión nuclear. Y allá ahora mismo se está terminando el ITER, el International Thermal Energy Reactor, un reactor se está construyendo en Francia, ya había uno, el JET, en Gran Bretaña, y entonces todos los países del mundo se han unido para poder, y estamos al tris de poder generar electricidad a partir de la fusión nuclear. Contrario a la fisión, las bombas atómicas y los reactores atómicos son de fisión, se rompe el átomo, pero esto es que se unen dos átomos de hidrógeno, que es el elemento más abundante, para producir uno de helio y liberar una gran cantidad de electricidad. Claro, el problema que tenemos de reproducir lo que ocurre en el Sol aquí es que en el Sol hay una presión enorme y por eso allá el fenómeno puede producirse a 10 millones de grados centígrados. Aquí, como la presión es muy baja, tenemos que producir ese mismo fenómeno a 100 millones de grados centígrados. ¿Cuál es la diferencia, ingeniero, discúlpeme, entre esos aceleradores que usted plantea que están en Francia y en Gran Bretaña, ¿verdad? Ajá. Y el que está en Suiza, que había logrado chocar y lograr unir con una velocidad enorme dos átomos, ¿verdad? Sí, no me sí. equivoco. No, ese es el Collider.
Exacto. que está a 100 metros de profundidad, tiene 27 kilómetros de largo y son unos aceleradores de partícula, de positrones, y ahí están buscando lo que se llama la partícula de Dios. Partícula de Dios. Sí, entonces... Pero eso no es lo que genera, esa explosión no es lo mismo. No, ese es un caso de investigación pura para encontrar la partícula de Higgs, la partícula de Dios. Todo esto es cómo se produjo el Big Bang al inicio del ciclo del universo o del cosmos. Si yo en el libro se explica todo eso. ¿Cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale el libro? No, está. Oiga, el libro más vendido del país, con mucha satisfacción, porque va para la 3ª edición. Y entonces, ¿por qué lo publicamos? Para tener un libro que la gente le sirva a los estudiantes de las universidades y a los profesionales, al público en general. Es un libro donde yo me puse a pensar. Los equipos que componen, por ejemplo, Punta Catalina, son calderas, generadores de diferentes naturalezas y de alta tecnicidad. Ahora bien, un ingeniero que va a la universidad, ¿para qué se atiborra de matemáticas? Es para saber construir esos equipos, pero no para operarlos, porque los técnicos de Punta Catalina no usan matemáticas para manejar a Punta Catalina. O lo que usan son botones con un manual. Entonces dije yo, ¿para qué yo llenar un libro de tantas matemáticas que pocos van a poder leer? Vamos a explicar los principios más complejos de la manera más entendible, porque si el que menos sabe, entre comillas, entiende más, el que mucho sabe lo entiende. Pero hay que estar bien alimentado para ese libro ya está haciendo, tenemos cartas ya del Infotep, estamos esperando otras de otros centros y bueno, ya lo están haciendo textos en las universidades, no solo aquí en el país, ¿sí? Y bueno, lo estamos traduciendo para también venderlo en Amazon. Ingeniero, usted que le tocó ahora en la campaña pasar mucho tiempo en San Juan, porque le correspondió dirigir la campaña de su partido en esa zona, ¿qué trajo de allá, adicional a lo que usted sabía, de la posibilidad de extraer oro del proyecto que se encuentra, ¿cómo se llama esa zona? Rosario, la Rosario. Romero. Mire, Romero. Hay cosas que hay que decirlas para llamar la atención, porque a veces uno, envuelto en tantos detalles en la vida, no cae en cuenta. Las grandes minas que hay aquí no están en la cordillera central. ¿Y dónde es que deben aparecer la mayor cantidad de minas? En la cordillera central. ¿Supone? De todo lo que nosotros manejamos aquí, un 30, 40, 50% es metal. Sí. Si dejamos de extraer metales, ¿es eso racional? No, lo que pasa es que debemos extraer esos metales asegurándonos de la protección, del cuidado y de la sostenibilidad de eso, todo eso. Entonces, las minas que nosotros tenemos, la gran mina de Alcoa, donde se extraía bauxita para producir alúmina y luego aluminio, estaba en la sierra de Bauruco. Pero la gran mina de Falcon Bridge y de Rosario y de ahora Barry Gold y la de Comidormi y todas otras más, están en la sierra de Yamasá. Cuando usted va por la autopista Duarte y decide ir a San Francisco, usted dobla a la izquierda. Ahí empieza la sierra de Yamasá y termina en Monte Plata. Entonces, en la cordillera central, fuera de cantera, de extraer piedrecita, arcilla y algunos carbonatos, no hay una sola mina. Ahora, en todos los geólogos y técnicos y científicos de la Tierra, de la costra terrestre, saben que la cordillera central debe ser un Potosí. Ahora se ha aflorado ahí en Romero a una profundidad de 150 metros
Un yacimiento. ¿Eso es relativamente poco o mucho? No, eso es bastante, porque eso está muy por debajo de los acuíferos. Okay. Entonces, llegará el momento en que San Juan y el pueblo dominicano será educado sobre ese yacimiento por lo que saben de eso y no por lo que no saben. Porque todo lo que han hablado y se han opuesto son lo que no saben. Entonces, por eso yo digo que ahí hay mucha esperanza, porque algún día la racionalidad y el conocimiento verá abiertas las puertas. Usted que estuvo por allá, parecería que no hay la licencia social en San Juan. No, ya eso ha cambiado radicalmente. Ya usted ve hasta movimientos de campesinos pidiendo eso. Okay. Porque en la medida que se demuestre que esas aguas, primero, ojalá que hubiera una hoja en blanco de esa de escribir, para graficar nosotros ahí. hacerle un pequeño gráfico, explicar cómo es el asunto. Entonces, ahí hay 3 millones de onzas de oro en un pedacito de tierra. Eso es mucho dinero, ¿verdad? Multiplíquelo por el oro ahorita está a $3,000, porque es que tendrá que estarlo, porque la incertidumbre del mundo en este nuevo reacomodamiento en que Estados Unidos, Emmanuel Todd fue el que predijo la caída de la URSS, y él es lo que es un demógrafo, un gran estudioso francés de cómo evolucionan las demografías de los pueblos, y él se dio cuenta que en la URSS había un problema con una alta mortalidad infantil y con una bajísima y con un crecimiento poblacional negativo, y dijo: esta monstruosidad de organización político-administrativa no es sostenible en esas condiciones. Sí. Y asimismo cayó la URSS. Ahora él está diciendo que va a caer Estados Unidos, porque las contradicciones internas de esta... Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que los pueblos tienen que tener entendimiento de sus propias realidades, claro, porque entonces, hombre, ¿de dónde van a sacar el dinero para vivir? Claro, y dejar el cultivo de la ignorancia. Déjeme ser abogado del diablo aquí, en lo que usted grafica. La otra parte, digamos, déjeme poner la otra cara de la moneda. Ok, la explotación minera para una isla como nosotros debe ser muy limitada. Un territorio continental puede explotar más. Claro, una isla, como un territorio insular como nosotros, tiene que ser muy cuidadosos. Para eso se hacen el sistema de áreas protegidas. Aquí, afortunadamente, desde el 2004 tenemos eso. Y luego, eso de las licencias sociales es muy positivo, porque le hubieran echado mano y lo hubieran hecho de cualquier manera, porque hasta la Constitución Dominicana, antes de la del 2010, era un atentado a los recursos naturales. ¿Sabe qué decía esa Constitución antes del 2010? Decía: el aprovechamiento del subsuelo de la República tiene prioridad sobre cualquier otro uso de los suelos. Eso era diciendo, o sea, atentado al agua. Minas hay que explotarlas como sea. Y dársela al que llegar. Ahora, ¿qué dice ahora? Y en eso, esto es un implícito reconocimiento al aporte de Leonel Fernández y el equipo que se empeñó del 10. Con esa Milton Ray Guevara. Don Milton, que nos ha sorprendido a todos. Es el verdadero juez que la República quería. Sí. Lo fue. Y yo decía que para qué retirarse si está tan lúcido y está tan pero está dirigiendo el fútbol. Pero para qué está dirigiendo patadas. Sí, ¿para qué está dirigiendo patadas si puede dirigir? No, porque el deporte disciplina, hace más civilizada a la persona. Había que seguir. ¿Para qué dirigir patadas si puede dirigir? Bueno, entonces mire. Entonces, ¿qué ocurre? Que el yacimiento está a 150 metros de profundidad. Los acuíferos usualmente no bajan más de 110 metros. Entonces, si usted hace un ingreso al yacimiento por aquí y extrae los minerales, en un proceso, porque el país ha sido abatido
masacrado por la forma como se explotaron las primeras. Este no es un país minero, este es un país de muchas mineralizaciones, pero hay pocas minas. Si usted va a México, que hay 200.000 minas, o a Chile, bueno, entonces fuimos traumatizados por Alcoa, que fue una extracción dejando cráteres sin ningún criterio ecológico, y luego por Rosario Dominicana. Y Falcon Bridge, que tienen procesos peligrosos. El de Falcon Bridge, que coge el mineral, lo mete en un alto horno y lleva la temperatura a 1850 grados centígrados, quemándole el alma a los dioses. Entonces, a una extracción como la de Rosario y ahora Barrick Gold, que es con los venenos más aterradores que hay en la tierra, que es el cianuro, el ácido sulfúrico, todo eso. Sin embargo, eso se ha mantenido bajo control, y si bien hemos tenido que hacer muchas protestas y asegurarnos de que nada pasara, y así ha sido, gracias a Dios. Pero entonces aquí, este es un yacimiento totalmente distinto, y es lo que la gente irá entendiendo. Aquí no se necesita un proceso donde se utilicen químicos venenosos. No, se utilizarán pocos químicos. Se hará a temperatura ambiente y se utilizará poca agua, porque el agua que se utilice se seguirá reutilizando en ciclo cerrado. Entonces, no tiene por qué llegar ni cerca, ni al río San Juan, ni a la presa. Que no le afectará. Es más, si yo fuera, porque yo también, además de estudiar minería y geología, yo soy metalurgista. Estudié en Colorado School of Mine metalurgia, y por eso puedo hablar con algún conocimiento y alguna certidumbre. Todo el mineral que se extraiga ahí se puede bajar a orilla de la autopista. Y eso lo que le va a agregar son 15 o 20 dólares por tonelada, y poner la planta ahí para que no haya. Y la comisión para que valide eso que usted está diciendo y quede todo el mundo satisfecho. Dice que el estudio costaría por encima de los 200 millones de pesos. Pero eso es tontería lo que cueste. El tema es que el pueblo tiene derecho a saber qué se va a hacer con lo suyo, porque los gobiernos son estructuras artificiales, pero los pueblos son realidades que viven en su tierra. Entonces, el principal dueño de esto no es el gobierno coordina, son los sanjuaneros, y eso debe entenderse que es de los sanjuaneros. ¿Y los dominicanos? Y de los dominicanos, pero principalmente de ellos, que tienen su historia. Ahí le masacraron a Nacaona, a Boechío, toda su historia ellos la tienen sembrada. Esas tierras están fertilizadas con los huesos blancos de toda eso. Fusilaron a Sánchez. Y Sánchez en el cercado. Les dice que fue en San Juan. Por otro lado, usted que mencionaba la Alcoa, hay versiones, incluso lo mantenía aquí hace un tiempo el ministro de Energía y Minas, de que República Dominicana tiene un potencial enorme de tierras raras en esa zona donde estaba la Alcoa. No, pero eso lo anunció formalmente el ministro de Energía y Minas. Lo dijo aquí hace un tiempo. Claro, y dijo que el valor estimado a precio presente in situ, porque una cosa son los valores que tienen los yacimientos in situ, ese quiere decir antes de extraerlo, y otra el valor que tiene extraído, porque al valor in situ hay que descontarle el costo de producción. Pero sí, concluyendo, ese yacimiento, ahí tendrá que haber armonía. Lo que los sanjuaneros deben ponerse todos a una, de que ellos son los responsables de su progreso. Exacto. Y que ahí no puede venir el gobierno, ni ni ningún coger eso y llevarlo para hacerle un chanchullo que se apruebe en el Congreso de que sin leerlo y tres para... Ingeniero, ahí está su libro. Ese ahorita, que le pone vida a eso, ya eso está 3%. Ahí, 3% para... yo lo voy a pasar. Y el estudio que determina entonces, que tenemos... el estudio, los pueblos no pierden nada estudiando para saber lo que tienen. Claro. Entonces,
pongámonos todos de acuerdo. Aquí nadie, esos tiempos de que, cuidado si se hace el estudio y después nos manipulan, no. De la única manera que yo estoy de acuerdo, cosa del pasado. de la única manera que yo estoy de acuerdo que ese estudio se haga es que el gobierno tenga un seguimiento y cree una comisión de veedores, de gente de San Juan y de gente como Pero ustedes, gente con conocimiento. de gente de San Juan y de gente como ustedes, que no, a pesar de todas las tentaciones, nunca han fallado. Entonces, denle seguimiento a eso para que la mayor parte de lo que se quede, primero, que el país se quede con un 50% o más. Y segundo, que de ese 50 a San Juan Le toque. no, que le toque el 30. ¿Por qué? Porque San Juan está en un ciclo degradante, deletéreo, porque San Juan ha quedado atrapada en la decisión de los países ricos del mundo que decidieron en los últimos 30 años ser los líderes en la producción de bienes agropecuarios para asegurarse la comida. Después de los sustos que le dieron a partir de 1973, Israel y muchísimos países árabes que empezaron a racionarle la venta de petróleo y de gas y de todo, y después se creó la Asociación Mundial de Productores de Cobre para racionar y poner el precio que quisieran, la Asociación de Productores de Banano, la producción de productores de bauxita, la del café, lo del cacao, y los ricos dijeron, ajá, y entonces los pobres son los que nos van a dirigir a nosotros nuestra prosperidad. Y se han hecho líderes en producción de alimentos. Entonces, San Juan de la Maguana vive en un valle, en un ciclo cerrado, donde solo depende de la agropecuaria. Y si la agropecuaria no es rentable, tampoco lo será San Juan. El 23% del padrón electoral de los sanjuaneros está fuera de su provincia, la gente buscando comida, buscando bienestar. Esa provincia, que es la más grande del país, 5.568 kilómetros cuadrados, que tiene 18 municipios, tiene 18 distritos, 6 municipios y cerca de 250.000 habitantes. Una provincia que es un tesoro porque... Y es más que San Cristóbal, ¿no era San Cristóbal? No, San Cristóbal, porque son unos haraganes. Porque los sancristobalenses, sus líderes son unos haraganes. Sus líderes. Eran la provincia más grande a la muerte de Trujillo. Sí. Pero ellos se encontraban que era muy lejos ir a Monteplata. Sí. Entonces nosotros nos asociamos, le creamos a Monteplata y le quitamos 2.641 kilómetros cuadrados. Y ellos por haraganes dijeron que sí, se quedaron con 1.300 nada más. Oiga, eso da pena. Muy jovencito. Y eso, confiar en nuestra gente, pero hay que tener prudencia. Las palabras de equilibrio las puso el presidente, que dijo, no, ahí no hay información. Fue una pregunta que hizo este servidor en la semanal. Sí. O sea, yo le estoy dando seguimiento. Y él dijo, espérate. Ahí no hay información para dar nada concluyente. Lo importante de eso es que nos anima para contratar empresas de Medio Oriente que sí son verdaderos expertos y entonces vengan a saber. Miren, los pueblos, eso fue como cuando la pandemia, que el ministro de Salud venía todos los días y nos decía, murieron 100, murieron 150, y la gente no sabía si eso era mucho o poco. Entonces yo le escribí un tuit. Pero diga cuántos mueren de manera normal cada año para que la gente, y cada mes, para que la gente sepa si eso es mucho o poco. ¿Por qué dije eso? Porque la tasa de mortalidad de República Dominicana es de 7 por cada 1.000. 7 dominicanos mueren por cada 1.000 todos los años. Entonces aquí mueren 87.000 personas todos los años. Lo que quiere decir que mueren 7.000 y pico de personas todos los años por todas las causas. Si usted tiene una pandemia que le está matando es 40, 30, o no quisiéramos pandemia, pero eso a lo mejor está incluido dentro del paquete. Pero no es tanto. ¿Tú me entiendes? Entonces, asimismo es el consumo de combustible.
a ningún pozo petrolero se le ha podido extraer más del 30% del petróleo que contiene. De manera que cuando se dice aquí esta región de pozo se agotó, no es que se ha agotado, es que queda el 70% ahí. Lo que pasa es que no se le puede extraer más, a menos que no sea con técnicas de secundaria, terciaria o cuaternaria que aumenten la extracción. ¿Cómo se llaman los americanos? Crash. El crack. No, el fracking. Pero el fracking es otra cosa, porque ahora estamos hablando... Eso para extraer esa parte que no... No. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de fuentes convencionales de petróleo, del subsuelo, de la forma como lo hemos conocido siempre, petróleo y gas. El fracking extrae y explota las lutitas o los esquistos bituminosos, que son unas arcillas extremadamente duras, que lo mismo pueden ser todas las montañas rocosas de Estados Unidos en una gran parte, y los Apalaches son parte de lutitas y de esquistos bituminosos. De manera que lo mismo puede estar en el subsuelo como en montañas y en montañas afloradas. Ya. Entonces ahí se le aplica un proceso de extracción totalmente distinto. Aquí, cuando se hace una perforación, el petróleo aparece en la manera convencional en grandes masas de terreno, no es en hoyo, ni en aljibe, ni en lagos, eso puede darse, algunos bolsones, es en rocas sedimentarias, porosas y permeables. ¿Y por qué nunca se le puede extraer más del 30% del petróleo que contienen? Porque el petróleo se formó hace 270 millones de años por la muerte de trillones y trillones de algas, de microorganismos, de organismos más grandes, de animales y de todo, y entonces que fueron conservados en pantanos, en zonas muy húmedas y muy frías, y si continuó esa deposición de capas y así se formó una roca sedimentaria. Todo el petróleo aparece en roca sedimentaria. ¿Y por qué porosa? Porque donde estaban esos animales ahí quedó un poro. Cuando, debido a las altas presiones, esas zonas se hundieron más y el calor de la Tierra, que la Tierra tiene 5.000 grados centígrados en su fondo, porque la Tierra es una bomba atómica que tiene en su núcleo central uranio, níquel y hierro. Y ese uranio se va desintegrando y de ahí que nace el enorme calor de la Tierra. Entonces ese calor penetra y toda sustancia orgánica que se descompone en ausencia de aire genera hidrocarburos. Por eso es que en el pozo séptico de la casa suya, que hay poco aire, con las heces fecales de la familia hay que ponerle un respiradero. Si no, se formara gas metano y explotaría la casa con todo. Es decir, que nosotros... En los campos que usaban iluminarlo, había una explosión. Bueno, gracias por esta cátedra. Y no es que no estamos... Antes que nada, tenemos alguna... usted, sus próximos pasos, el caminar suyo... Yo de aquí me voy para mi casa. Ciudadano gobierno a partir de agosto. Yo no puedo con Ramón, ¿no? Yo no puedo, él sabe que yo le voy a preguntar eso. ¿Qué tenemos con usted? No, déjeme decir. Ojalá el presidente nos nombrara en la mitad del gobierno, porque si él tiene el gobierno entero, yo puedo con la mitad. Pero no, lo que estamos diciendo es que esa es una decisión personal, correcto, que no hay por qué apurarla. Exacto. Y entonces hay muchos espacios. Lo interesante es que ganamos. Y lo interesante es que no se va a juramentar otro que él. Y lo interesante es que el PRM va por buen camino. La CEPAL dice que es el país de más alto crecimiento. Claro, hay que sacar Guyana, que crece en un 26.6% por los grandes yacimientos. Y por ahí viene Surinam sonando también. Y nosotros estamos creciendo un 5 y tanto %. Pero donde a nosotros se nos designe que esté a nivel de nuestras posibilidades personales, ahí estaremos. ¿El libro? Mire, este libro, Tratado de Energía Moderno, sí, lamentablemente tiene 800 páginas porque tiene que ser así, y les dice
cómo extraer energía eléctrica de todas las fuentes. Aspiramos que sea, por ejemplo, del carbón, aquí digo, del petróleo, a propósito, Ya se lo dejé, que se nos terminó el tiempo. bueno, se nos fue el tiempo. Para la próxima. Presentarle. Gracias. Entonces, se vende al 809-567-93, 809-567 y en el economato de la UASI próximo 567-9030 y también próximamente va a estar en las librerías de los supermercados. Qué bueno, gracias. Yo anuncié una entrevista. Gracias por esta cátedra, ingeniero. Bueno. Ramón Albuquerque. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.